bien, como sabemos, el congresista Sergio Tejada, de la Comisión Investigadora de los Hechos Ocurridos durante el gobierno de Alan García, comisión al Congreso, pues se reveló que de los 5.000 o más beneficiados por la política de indultos o de conmutación de penas durante el gobierno de Alan García, había, dijo él, 400, aparentemente son más, 500 personas acusadas por narcotráfico que habrían sido liberadas o cuyas penas fueron conmutadas. El presidente García convocó una conferencia de prensa en el Instituto del Perú y hizo una explicación muy pormenorizada de las razones por las cuales tomó esas decisiones y mencionó casos individuales para ilustrar, digamos, su criterio. Esto fue lo que dijo haciendo un resumen, digamos. Hay gobiernos que prefieren lavarse las manos ante los pedidos, o otros que siguen el camino de la indiferencia o de la crueldad en algunos casos. Yo prefiero el camino de la compasión, de la comprensión y de dar una oportunidad a muchos peruanos esencialmente humildes que han cometido un delito o una falta, pero que creo necesitan la comprensión del gobernante. Ese es mi punto de vista cristiano y es mi convicción moral. Pueden no estar de acuerdo algunos, pero eso no significa que esto sea un delito. Tengo en paz mi conciencia y pasaría a decir, porque creo y estoy seguro que no hay ningún delito ni ninguna falta. Diferencia de opinión se puede tener, pero falta y delito ninguna. Se otorgaron 5.000 reducciones de pena para una población que llegó a ser de 47.000 reclusos. Es decir, 5 o 10% de la población penal fue beneficiada con reducciones de pena. Y solo se dieron 104 indultos. Algo he trabajado miles de horas durante cientos de noches solamente con el secretario del Consejo de Ministros que me alcanzaba los expedientes, porque esta es responsabilidad del presidente, para estudiar las circunstancias en la primera y segunda sentencia, el informe sobre la conducta, el informe psicológico y fundamentalmente la petición y la redacción de la petición por parte del que solicitaba una reducción de penas y su situación familiar. Y encontramos una inmensa cantidad de madres, muchísimas iletradas, humildes y campesinas de las fronteras del Perú con Bolivia y con Chile, con hijos menores que habían sido sentenciadas a penas que en mi concepto eran muy graves y yo diría a veces inhumanas. Que por 200 gramos de cocaína se sentencia a una persona a 10 años de prisión porque alguien le ha ofrecido 100 soles por pasar eso en la frontera a pie. Tengo que dar una nueva oportunidad, no solo a esa madre, sino a sus hijos que no pueden quedar abandonados, porque eso es destruir absolutamente a una unidad familiar. Y encontramos también, como veremos, jóvenes menores de 23 años en enorme cantidad. Esos que están en una esquina, en un grupo, y cuando se acaba su cerveza, arrebatan un celular al que pasa y tienen la torpeza de irlo a vender detrás. A esas personas de 19 años, como verán ustedes, se les pone 10 años de prisión por considerar que ese es un robo agravado. En mi corazón no está permitir eso. Que me perdonen todos los peruanos, pero yo lo volvería a hacer, porque es gente humilde que se ha equivocado y que merece una oportunidad de redención. Y especialmente cuando ya estuvo dentro de esto que llamamos cárceles del Perú, 4 o 5 años. Es una vida destruida para siempre. Un joven que de 19 años hasta los 24 o 25 se pasa dentro de una prisión, sometido, sabe Dios, a cuántos vejámenes. Informa malamente un periódico que yo leo. Hay 400 narcotraficantes y se refiere al caso de los Burrier, turistas a los cuales
carentes de formación moral ellos, les proponen pasar 1 o 2 kilos de droga en sus estómagos. Esa gente está bien sancionada. Y normalmente los jueces les ponen 6 años y 8 meses de cárcel. Nosotros creímos, de acuerdo a su conducta y al informe psicológico, que una vez que superaran los 3 años y 4 meses, debían ser sometidos a la expulsión del Perú. El señor Salinas Anacleto, condenado a 12 años por el robo de un celular. Estudié su expediente y le reduje a 9 años 2 meses que ya había cumplido. Y me parece que era una vida destruida en el establecimiento penitenciario del Callao. Ricardo Tinoco arrebató la cartera en un vehículo y fue condenado a 10 años. Y había cumplido 7 años, se redujo su condena de 10 años a 7. Olimpia Esteban Rojas, iletrada, con un hijo menor de edad cuando tenía 21 años. Se le encontró en sus partes íntimas 200 gramos de alcaloide de cocaína y fue sentenciada a 10 años de prisión. Le reduje su condena a los 7 años que había cumplido en el establecimiento de Pocoyay, en Tacna. Maritza Toribia Soto, con un hijo, condenada a 10 años porque se encontró en su domicilio, escúchenme, 4 quetes de pasta básica de cocaína. Había cumplido 6 años. En ningún caso de tráfico de cocaína se ha concedido indulto, porque está prohibido y aunque no lo estuviera, no lo concedería. Simplemente atendiendo a condiciones humanas se reduce la pena. El señor Gutiérrez Perdomo había cumplido 7 años y 3 meses su sentencia de 10 años. Se le redujo la pena, pero la salida se produjo 1 año después. Lo mismo ocurrió con el señor Javier Boponti, que tuvo una reducción igual y salió el 24 de agosto del 2010, 1 año después de la resolución. Se ha mencionado en un reportaje televisivo que no se tomó el trabajo de hacer previamente el análisis, y eso está mal periodísticamente, que el señor Oscar Javier Jiménez Foronda, colombiano, se benefició de un indulto. No hay indulto. Este señor fue trasladado a Colombia para que cumpliera el resto de su condena en su país. Por ejemplo, en el caso de un campesino de Amazonas, que también se menciona, que tenía una poza de maceración y casi 3 kilos de pasta básica de cocaína. El señor fue sentenciado a 15 años y dejó en abandono durante 7 años y medio a su familia y a sus hijos, atendiendo a las condiciones de educación, de exclusión. Aprobé la reducción de 15 años a 7 años y medio para darle una nueva oportunidad. Y bien, así sucesivamente el expresidente Alan García fue enumerando varios casos con la intención de ilustrar cuál fue el criterio o las consideraciones que lo llevaron a reducir las penas, es decir, lo que llaman conmutación de penas a estas personas acusadas en su mayor parte por narcotráfico, o estas 500 personas aproximadamente acusadas por narcotráfico. Bueno, lo que hay que decir en favor del expresidente es que por lo menos se ha tomado el trabajo de dar una explicación a la opinión pública. Hay otros que no hacen eso. Vamos a conversar ahora con Jaime Antezana para conocer su opinión acerca de, digamos, estas liberaciones, estas reducciones de pena, ¿no? Tal hemos escuchado la explicación del presidente Alan García. Jaime, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su opinión acerca de, estuvieron bien o estuvieron mal dadas estas reducciones de pena? Él ha dicho que indulto al narcotráfico nunca. Bueno, pero las cifras son distintas. Estamos hablando más o menos de 5.500 casos de reducción de penas y algunos de conmutación, de indultos. 163 indultos. No es tan cierto. Más de 3.260 son casos de droga, de estos 5.500.
¿Así? Sí, más de 3.260 son casos de drogas. ¿Cuál es la fuente de esa información? Esta fuente es de mi investigación interna que he realizado. Y de esos más de 3.260, 400 son en la modalidad agravada. O sea, no es cierto que no se haya pues indultado a narcotraficantes. Puede haber puesto algunos ejemplos de casos de mujeres que en sus partes íntimas le encuentran unos cuantos gramos o gramos sería de cocaína, pero estamos hablando de una cantidad mucho mayor, ¿no? 3.260 casos de drogas y 400 de ellas en modalidad agravada. Pinta de cuerpo entero lo que está pasando, ¿no? Pero también es cierto que suelen capturar a los últimos eslabones, digamos a los eslabones más débiles de la cadena, ¿no? Al que transporta, a la mano de obra, digamos, al mochilero, o eventualmente a un posero, ¿no? En ese caso mencionó el caso de un posero. Claro, pero es que así es la política antidrogas en el Perú, ¿no? Más allá de los 90 en la que por ejemplo, cayó Mosca Loca, Vaticano, Cacique Rivera, el propio Ceballos, ¿no? Más allá de eso, en los últimos 12 años, la política de lo que han implementado los diversos gobiernos que han sucedido es de capturar paseros, mochileros, traqueteros, ¿no? O gente que está protegiendo un cargamento de drogas, sea nacional o extranjero. O burriers. Los famosos burrier, que eran el nombre más común. No hay en el Perú ningún capo del narcotráfico, o para usar el término que usó el propio presidente Alan García en marzo del 2007, ningún varón de la cocaína, ni en el periodo de Alejandro Toledo, ni en el periodo de Alan García, que ha sido detenido, ¿no? Ahí están, no están detenidos, están siendo investigados y marchan, me parece, a salir absueltos. Sí, pues, el mismo caso de Luis Valdés, ¿no? El único caso que está ahí en investigación y que al parecer puede ser positivo es el de Cataño. Entonces, si la política antidrogas en el Perú solamente afecta a los eslabones bajos e intermedios de la cadena, y si a ellos, más de 3.260, le das una reducción de penas o un indulto, ¿no? Indulto no, reducción de penas. Reducción de penas, ¿no? Ahora, puede haber habido excesos, efectivamente, digamos, una persona que realmente cumplía un rol sumamente secundario, le dan una pena de 15 años, es un poco excesivo. Bueno, ese es un tema para revisarlo, pero lo que estamos hablando es sobre un asunto de hecho. Un gobierno, ¿no?, que libera a 3.260 personas vinculadas al tráfico de la droga, ¿no? Es un gobierno que va a tener una imagen en el mundo internacional muy mal, ¿no? Pero lo grave es más bien lo otro que mencionabas, que no se captura a los peces gordos, digamos. Yo recuerdo que Alan García en un foro internacional que hubo en marzo del 2007 dijo: captúrenme a los varones de la cocaína. SBS. ¿Y por qué no han capturado a los varones? ¿Por la corrupción? Por la corrupción y porque no ha habido voluntad política. El gobierno de Alan García es el gobierno que termina casi convirtiendo al Perú en el primer productor de hoja de coca. Colombia estaba con 62.000 hectáreas y el Perú estaba con 61.800 hectáreas o 61.200 hectáreas. 800 hectáreas nos diferenciaban de Colombia cuando termina el gobierno de Alan García, ¿no? El control de insumos químicos era menos del 2%. Ahora, pero no se capturó, por ejemplo, a estos, creo que se apellidan Gutiérrez, que hacían lavado de dólares, de narcodólares que venían del Brain precisamente. Claro, ese es en el gobierno ya, que la captura ya se da en el gobierno de Ollantumala, al clan Gutiérrez en Ica. Pero el trabajo debe haber sido hecho antes. Hay un trabajo de inteligencia, pero hay muchos trabajos de inteligencia que han sido archivados, que han sido encarpetados, que han sido inmovilizados. Precisamente, ¿en qué periodo? En el gobierno de Alan García. Ahora, si revisáramos el gobierno de Alejandro Toledo, sería peor. Según me dicen, el universo es mayor, ¿no? O sea, esto no puede ser, no nos puede dar pues una imagen de compasión, de una actitud cristiana, ¿no? O de un camino de comprensión. Puede haber algunos casos, ¿no? Puede ser en algunos casos, pero el caso, por ejemplo, de la banda de los colombianos, fueron capturados 5 y 4 de ellos se fueron. Pero solo uno es el que quedó. Los enviaron a purgar prisión en Colombia, como ha dicho el expresidente. Pero 4 de ellos están libres.
Uno de ellos probablemente es el que fue enviado a Colombia, que es el que habló y dijo toda la ¿Están verdad. libres por acción del gobierno? Es decir, por una conmutación de pena. Creo que sí, eso es lo que me han informado las fuentes internas que están trabajando esto. Otro es el caso del posero de Huanta, que es del BRAE, que está con toda la coca en la poza de maceración, con todos los insumos químicos, y eso no puede ser un caso tratado pues con benevolencia. Estamos hablando de un procesador de pasta básica de cocaína, ¿no? Entonces esto realmente a mí por lo menos me ha sorprendido, ¿no? Me ha dejado en una situación de absorta. ¿Por qué? Porque no... ¿Tú dirías que en este gobierno hay más decisión política para enfrentar el tema del narcotráfico? Yo creo que se está haciendo algo más de lo que se está haciendo en los últimos 12 años, ¿no? Se erradica más, pero no se controla más insumos químicos. El sistema de control de insumos químicos que se suponía que estaba en curso con la SUNAT y todo lo demás, se ha creado un organismo de la SUNAT para esto. Eso todavía no está funcionando. Pero bueno, todavía no, la SUNAT ya está trabajando, pero todavía no tenemos, digamos, algunos resultados concretos que mostrar, ¿no? Ese es un serio problema que hay por ahí. Otro problema es que la erradicación y el desarrollo alternativo, al no ir acompañado de un control nacional de insumos químicos y de un combate al lavado de activos, sino más bien de conmutaciones o reducciones de penas, realmente estamos viendo de cómo el narcotráfico... Ahora, ¿pero está en curso o no está en curso el montaje de este sistema de control de insumos? Yo creo que sí está en curso. El problema es ya las dificultades institucionales, normativas, en el nivel práctico para poder poner a la SUNAT en los carriles del control. He leído que, esto lo ha dicho Carmen Macías de Devida, que van a entrar a erradicar al BRAEM, cosa que nunca se había hecho, así como han entrado al Monzón también. ¿El ingreso al BRAEM puede ser complicado o no? No, de hecho, el ingreso al BRAEM va a ser muy complicado, porque ahí no tienes a cocaleros que van a manejar piedras, ondas, palas o picos. Ahí vas a tener a cocaleros, sobre todo los mayores de 40 años, que han estado en los comités de autodefensa y que tienen experiencia de guerra. Y muchos de ellos tienen armamento guardado de los años de los comités de autodefensa de los años iniciales de los 90. Te vas a enfrentar entonces a un actor que no es cualquiera, ¿no? Que tiene experiencia de combate y es capaz de arriesgarse y enfrentarse a la policía y a las Fuerzas Armadas. ¿Habrán hecho las evaluaciones correspondientes? Yo espero que sí. Me parece que la erradicación no va a entrar al corazón del BRAE, va a entrar a la periferia, ¿no? Pero me parece buena la decisión, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que vamos a tener también al clan de los hermanos Quispe Palomino. Ahora, la DIRANDRO, parte de la DIRANDRO, este sistema de control de interceptaciones telefónicas que tenían puesto por los norteamericanos y que habían capacitado a un grupo de policías, incluso con, ¿cómo le llaman a estas cosas para detectar mentiras? No sé qué. Bueno, circuló la información, no sé si la difundió Caretas, de que habían sido, destinados a otros puestos los principales policías que manejaban esa unidad, que es una unidad, digamos, profesional, muy técnica. Sí, hay... se están desmantelando. Los equipos de élite se están desmantelando. Eso es terrible. Y precisamente de la DIRANDRO, de la Divinés, que son los que le están dando el apoyo para que las Fuerzas Armadas pueda por lo menos haber golpeado a William, que lo golpearon el año pasado, en septiembre, en Nuevo Horizonte, Yochegua, BRAE, ¿no? Ese aporte de la policía, eso se está desmantelando. ¿Por qué? Porque evidentemente no se cree que con una estrategia militar antiterrorista se va a poder enfrentar un problema de narcotráfico. Está cada vez más claro. Pero están usando la policía ahora para... Se está usando en el BRAE, pero se está desarticulando los equipos de élite. Lo mejor de los equipos de élite que hemos tenido en la policía para el combate contra... ¿A dónde están destinando a esos los equipos? Están ubicando en muchos otros lugares, no les están dando el papel importante, no están articulando sus capacidades, sus conocimientos, y lamentablemente eso va en detrimento del combate contra el narcotráfico. Sí, pues. ¿No? Bueno, Jaime Antezana, muchas gracias por su participación. Gracias. En la Hora N. Siempre es un tema muy importante y hay que estar de lo más prevenidos y señalar las cosas como son. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Luis Iberico y Octavio Salazar para ver el tema del servicio militar.